Miles de afectados en Colombia por las lluvias que azotan el país. En el departamento del Meta, en el centro del territorio, al menos 2.000 personas han resultado damnificadas. Además, fue declarada la alerta amarilla en el eje cafetero occidente de la nación. Las autoridades advirtieron sobre posibles deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos. El transporte aéreo y terrestre también se ha visto afectado por las precipitaciones. Varios vuelos han sido retrasados, mientras que algunas vías han tenido que ser cerradas ante posibles derrumbes. A esta hora establecemos contacto en vivo en Bogotá con Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Señor Márquez, buenas tardes, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24, bienvenido. Buenas tardes, un cordial saludo y acá muy atentos. ¿Cuál es la situación, el reporte que nos puede entregar a esta hora y cuáles son las zonas más afectadas en el país? Bueno, en Colombia estamos atravesando por la segunda temporada de lluvias que se hace presente en gran parte del territorio. En los últimos horas y en los últimos días se han presentado efectos por crecientes súbitas o crecientes rápidas en algunas regiones del país. En Antioquia, en un municipio, Don Matías, una creciente hace afectación de cerca de 190 familias. En la zona también del Caribe, en Fundación Magdalena, una creciente del río de su mismo nombre afecta el 10% de la población, alrededor de unas 3.500 familias por inundaciones en sus viviendas y en algunos otros sectores productivos. Y en la zona de los llanos orientales, en el Meta, otra creciente de un río, el río Ariari, genera una afectación especialmente en el municipio El Castillo, donde deja una afectación de unas 1.500 familias y lamentablemente la pérdida de una persona. Lo que quiere decir que las crecientes súbitas, crecientes rápidas han impactado en estas últimas horas y deja afectaciones por encima de las 5.000 familias en estas últimas horas y han hecho de que el trabajo del Gobierno Nacional a través de esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgo genere la atención. Hoy ya todos estos municipios han recibido la atención y están dentro de un plan de acción para la recuperación desde el punto de vista integral. Todos los sectores trabajando para la estabilización y la recuperación con la asistencia humanitaria, con la parte técnica y con la parte operacional. Doctor Márquez, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno Nacional ante este escenario y de qué forma se está ayudando a las miles de personas damnificadas? Las medidas es un plan nacional de contingencia con recursos de unos 50.000 millones de pesos, alrededor de unos 25 millones de dólares para la atención inmediata. Activación de todo el sistema, más de 300.000 personas de las fuerzas militares, de la policía, de los organismos de socorros y todos los consejos departamentales y municipales activos. Activación de los sistemas de alerta temprana, activación de todos los esquemas de información pública y por supuesto una información permanente a las comunidades para que no estén expuestas en sitios de inundaciones, de deslizamientos y que tomen las medidas preventivas y la información previa a los organismos de socorro cuando sea necesario una actuación inmediata. Eso es la activación general que se tiene desde las instrucciones del presidente de la República tomadas en un Consejo de Ministros días anteriores para que saquemos adelante todo el esquema preventivo y la atención que sea necesaria desde todos los sectores. Vemos que en Colombia, hacia los meses de mayo y junio, se presentaron sequías en algunas regiones. Escenario totalmente diferente al que estamos viendo ahora a final de año, donde la ola invernal arrasa con lo que encuentra a su paso prácticamente. Es una situación que se repite año tras año, dejando gran cantidad de damnificados. Hay quienes denuncian que el gobierno no toma las precauciones o previsiones pertinentes para hacer frente a este tipo de situaciones. Doctor Márquez. Bueno, hay que decir que Colombia ha tenido unos cambios muy importantes en el tema de la gestión del riesgo. Esta situación comparada a los años anteriores ha cambiado mucho. Hablando en inversiones, hoy tenemos una inversión de unos 5.000 millones de pesos en atención. El año pasado eran 38.000 millones y el año anterior superaban los 40.000. ¿Por qué? Porque hemos hecho muchas obras de mitigación, porque se ha montado sistemas de alerta temprana, porque se ha hecho fortalecimiento de los consejos municipales
de gestión de riesgo acorde a la ley 1523, una ley que regula el tema de la gestión de riesgo en Colombia, porque se han dotado los organismos de socorro, porque los departamentos tienen banco de maquinaria, porque se ha pedido acompañamiento de los entes de control para que se cumpla con las medidas preventivas. El tema de la naturaleza, Colombia es un país ubicado en trópico, donde hay recurrencia de fenómenos como lluvias y sequías, y que a la vez hay variabilidad climática en ciertos momentos como el fenómeno de la Niña y el Niño. No podemos parar, los fenómenos se presentan y hay que actuar. Siempre apuntamos a lo menor y así lo estamos haciendo. El número de afectados ha disminuido. Hemos tenido en estos momentos una afectación de unos 23.000 familias afectadas. En periodos similares eran 3 veces más, lo que quiere decir que estamos apuntándole al esquema de ser menos vulnerables y eso se hace con trabajo permanente. Lo que no se puede dejar de hacer en Colombia es actuar rápidamente. Eso quiere decir que cualquier situación la estamos atendiendo de manera inmediata. Estamos atendiéndolas en 48 horas, que eso es unas líneas de operación y unas instrucciones precisas que el presidente de la República nos da. Hay que atenderlos. En ocasiones pasadas no eran 48 horas, eran 48 días o más para llegar con atención. Y eso hace parte del esquema de la estrategia de gestión de riesgo en un país donde la temática es asumida como una política integral y está soportada por una ley y por unos compromisos tanto de los funcionarios públicos, pero también involucra al sector privado y comunitario. Por último, ¿qué tipo de ayudas están necesitando en este momento las personas damnificadas por el invierno en el país? Bueno, las ayudas, en primer lugar, es el tema de búsqueda y rescate y de la estabilización, ya se ha hecho con las fuerzas militares, por la parte aérea y terrestre, con los organismos de socorro. La estabilización y la entrega de ayudas humanitarias, alimentos y no alimentarios, que ya se movilizan de manera inmediata luego de unos censos y unas evaluaciones. El tema de recuperación de infraestructura se hace con la aplicación de banco de maquinaria amarilla para la estabilización. El tema también de banco de materiales para recuperación de viviendas cuando así lo ameritan. Se hace de manera inmediata en los censos para movilizarle los materiales y entre una recuperación. Y ya una parte de infraestructura vial que se evalúa a través de los sectores, los departamentos, con nuestros ministerios empiezan a hacer todo un trabajo para hacer ya la evaluación y empezar a emprender ya los proyectos de recuperación. Y los sectores que se ven afectados, en algunos momentos el sector agrícola, donde se toman las medidas para evaluar y para tomar ya los planes de choque, y los sectores de prevención y promoción en salud que están trabajando. Lo que quiere decir que nuestro sistema se integra de manera general, no solamente la unidad como coordinadora, sino los sectores del orden nacional, departamental y municipal, y con un ingrediente muy importante, la participación ciudadana, veeduría ciudadana en todo momento, y los entes de control que son acompañados a estos esquemas de atención, recuperación y rehabilitación. Gracias por su tiempo, señor Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres de Colombia, por habernos acompañado en NTN 24. Con todo gusto, y le agradezco a ustedes darnos la oportunidad de contar lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Colombia.